por medio, ¿verdad? De el apóstol Pablo hablando, y uno de los misterios fue que nosotros como gentiles, porque yo quiero que ustedes cuando hablamos de esto, tomen esto como un estudio, es un discipulado, como un estudio, para que usted se vaya preparando, ¿no? En la palabra y usted vaya conociendo otros términos y otras formas de los lenguajes que el Evangelio habla, cosas que a veces nosotros no tocamos. Y uno de los misterios que yo hablé la semana pasada, que dice Efesios 3, que nosotros los gentiles somos parte ahora del cuerpo, porque y eso es lo que hoy vamos a buscar el contexto de lo que pasó ahí, por supuesto, pero una de las cosas que para los judíos en el tiempo antiguo pensaban era que los gentiles, por no ser parte del pueblo de Israel, pues no tenían derechos. Pablo, entonces, un hombre que tuvo una revelación con Dios, descubre por secretos que Dios le muestra que Dios abrió el cielo para todo el mundo y que tú y yo ahora ya no somos extraños en el reino, sino somos parte de un cuerpo, y ahora también no solamente somos parte de un cuerpo, sino somos herederos de una promesa que Dios hizo, y tú y yo somos parte de esa promesa. Amén. Son parte de cosas que uno descubre en lo que es la escritura. Muchas veces nos predican, nos enseñan y empezamos a leer y aprender palabras que nos enseñan predicadas, pero es bueno siempre meternos en alguna profundidad de lo que es la palabra. Y yo hablaba la semana pasada acerca de que un misterio es algo que estaba, pero todavía no había sido descubierto, y Dios, por medio de su amor y gracia, nos los revela a ti y a mí. Y eso fue la clase de la semana pasada, pero esta semana yo quiero continuar el tema, pero ahora nos vamos a ir, por favor, busque el libro de Hechos. Hechos es, en inglés es Acts. El libro de Hechos, el capítulo 10, y ahí vamos a tomar esta historia que es tan poderosísima, y vamos a seguir hablando de lo que son los misterios del reino revelado a nosotros, sus hijos. Amén. Cuando usted lo tenga, por lo menos hagamos una señal con su dedito para entonces darle continuidad y poder seguir fluyendo. Dice el libro de Hechos, poderosísimo. Yo quiero que usted se meta en las historias de la palabra. Yo quiero que usted, cuando terminemos esta noche, usted se siente, lo lea con calma, le pida al Espíritu Santo que les revele los secretos y los códigos que hay en este capítulo, pero que también usted sepa cómo una cosa conecta con otra. Hechos capítulo 10, lo voy a leer del 1 al 8 solamente, y desgloso el capítulo completo, y así usted va analizando. Dice, había un varón en Cesarea llamado Cornelio. Y miren lo interesante de esto. Cornelio era centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hasta ese entonces, Cornelio era un extraño. Escuchen bien, porque Cornelio era un judío, y vamos a ver en este capítulo cómo se abre esa puerta que Pablo habla en Efesios, y ahora aquí en este capítulo nos damos cuenta que por qué razón Pablo lo dijo. Versículo 3 dice, hablando de Cornelio, vio claramente en visión, como a la hora novena del día, al ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y mirándole tuvo miedo y dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le contesta, le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido como memoria delante de Dios. Y hago una paréntesis, a veces nosotros pensamos que nuestras ofrendas no son quizás a lo mejor muy apreciadas. Y no solamente la ofrenda, cuando hablamos de ofrenda, no estamos hablando todo el tiempo de dinero. Usted tiene que a veces limpiarse su GPS de la mente, que cada vez que mencionen ofrenda es dinero. No, aquí no estamos hablando de dinero. Aquí estamos hablando de unas ofrendas que va a haber más adelante, las ofrendas que llegaron delante de Dios
y Dios la recibió con olor grato. Dice, tus oraciones y tus limosnas han subido como memoria delante de Dios. Entonces dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que era Pedro en ese entonces, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. Y cuando se fue el ángel que habló con Cornelio, llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que continuamente le asistían, y a los cuales después de contarle todo envió a Jope. Ahora, vamos a entrar en materia. La ofrenda que narra la Biblia de Cornelio, de acuerdo a lo que la Biblia dice, dice que se refiere a las continuas oraciones y actos de caridad. Eran las continuas, era como la Biblia dice, orar sin cesar, orando en todo tiempo. Cornelio era un centurión gentil, no estaba para los efectos, no era parte para Pedro, que lo van a ver más adelante, que era el apóstol. Cornelio no tenía derecho para tener lo que Pedro tenía, pero Dios, como ya Pablo habla en Efesios, había abierto el cielo y le había dado a los gentiles el derecho de que ahora ellos fueran partícipes, por supuesto, de los beneficios de las promesas y de los beneficios del reino, cosa que Pedro todavía no sabía. Ahora sus ofrendas de gratitud, sus acciones de ayudar a otros, dicen que llegaron delante de la presencia de Dios, y dice que hacía siempre lo necesario, lo cual fueron tan significativas que Dios, miren esto, las consideró como memoria, una ofrenda aceptada, llevada por un ángel, que ahora Dios la acepta como memoria, una ofrenda de una petición. Yo no sé cuántos de ustedes hoy aquí tienen peticiones. Yo tengo peticiones delante de Dios, muchas de ellas las estamos viendo, muchas de ellas las estamos disfrutando, otras están en el proceso. Pero yo vengo a decirte esta noche, antes de continuar con lo que tengo aquí, que Dios escucha tus oraciones, que tus oraciones no son en vano, que Dios, cuando encuentra un corazón agradecido, que es bondadoso, que es piadoso, esas oraciones no solamente se escuchan en el cielo, sino también hacen memoria. Y qué interesante que una oración tuya haga memoria. Un ángel le instruye ahora a que mande a buscar a Pedro. Aquí es donde estamos entrando en la materia. Ahora el ángel le dice que busque a Pedro para que Pedro le dé instrucciones a los gentiles. Ahora, ¿quién era Cornelio? Cornelio era un centurión romano. En otras palabras, no era ni judío, era un hombre romano, y Cornelio era un oficial de la milicia de Cesarea. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios. ¿Cuál es la clave? Y yo quiero que ustedes escriban esto como un código de vida para ustedes. ¿Cuál es la clave para que tus oraciones hagan memoria en el cielo? Tienes que ser una persona piadosa. Piadoso significa que eres una persona que amas. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa lo que digan, tú eres una persona piadosa, una persona amable, una persona servidora. Cornelio tenía esa característica, por supuesto, y por causa de eso, sus ofrendas o sus acciones de ayudar, Dios las escucha. Dios le habla a Cornelio en visión, y la ofrenda que Cornelio habla, un día un ángel se le aparece en visión y le dice: Cornelio, yo no sé si a ti te gustaría esta noche, mientras tú estás en tu cuarto durmiendo, que el ángel de Jehová
se te aparezca. Muchos dicen, ay, yo no, yo quisiera que se me apareciera mientras yo estoy descansando en mi oficina y que me diga, buen siervo eres, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que el ángel de Jehová se te aparezca. Qué privilegio más grande tenemos nosotros que no merecíamos, por supuesto, tener el derecho de un acceso directo al cielo, y ahora Dios abre las ventanas a los cielos y tú y yo tenemos acceso, y ahora que a Dios le plazca aparecerse en tu vida un día mientras tú estás en tu habitación o mientras tú estás en tu empleo o en tu vehículo y te diga, Jadaísa, tú has sido piadosa, te quiero bendecir. Andrea, tú eres piadosa, te quiero bendecir. Mikey, María, Magali, Apóstol Lourdes, Diana, que Dios te diga, ustedes son piadosos, y porque son piadosos, son gente que aman lo que hacen, que quieren agradar a Dios. Ahora yo me estoy apareciendo para decirte, tus ofrendas hacen memoria en el cielo. Aleluya. Qué bendición más grande es esa. Entonces Dios había notado que y aceptado sus ofrendas como un beneficio de su devoción. El ángel de Dios que envía Dios para que hable con Cornelio, ahora le da instrucciones que mande o que envíe a buscar a Pedro. Ahora, ¿qué hace que Dios revele sus misterios en tu vida? Número uno, apunta por ahí, un compromiso de corazón. Un compromiso de corazón. Un compromiso de corazón demuestra una relación dependiente de Dios. Un compromiso de corazón es una dependencia total con Dios, de amor, sabiendo que Dios manifiesta sus beneficios a ti porque has sido piadoso y bondadoso. Una acción de ayudar a tu prójimo revela la ventana de los cielos a tu beneficio y te bendice de una manera poderosa. Esta devoción, para entrar después en la palabra y que puedas entender todo lo que yo te estoy hablando, esta devoción de Cornelio lo que hizo fue que abrió la puerta para que los gentiles pudieran caminar delante de Dios de una manera igual que los judíos. Pedro no entendía eso. El apóstol Pedro todavía no había entendido eso, y Dios tiene ahora que decirle a Cornelio, te estoy narrando la historia para que después tú la leas y tú la puedas entender. Cornelio no entendía mucho, pero Pedro entendía menos. Ahora Dios le habla a Cornelio y se envía a buscar a Pedro, que está en Jope, y dile que venga. Pero a la misma vez, el mismo ángel que habló con Cornelio ahora va a hablar con Pedro y le dice a Pedro, Pedro, te vienen a buscar unos hombres. Cuando los hombres llegan donde Pedro está, ya Pedro sabía que lo venían a buscar. Ahora, ¿cuál es la importancia de lo que te estoy hablando y cómo conectamos esto que yo te estoy diciendo con lo que hablamos en Efesios, el capítulo 3? Número 1, Dios, escriba esto, no hace excepción de personas. Para los tiempos antiguos, el Dios eterno, el Padre Celestial, solo se le revelaba a los hijos de Israel, a los sacerdotes y a los profetas. En este tiempo que estamos caminando, y le voy a dar un código para que lo escriba, en un tiempo de gracia. Por eso es que la Biblia habla de gracia sobre gracia, y yo prediqué de eso en un momento dado acerca de la gracia y la plenitud. Estamos en un tiempo de gracia. Ahora Dios decide abrir una puerta diferente para que los hijos de Dios, todo aquel que acepta a Jesús, pueda entrar en los beneficios que son los beneficios del cielo. Número 1, Dios no hace excepción de personas. Antes pensaban que sí, ahora uno de los secretos descubiertos por muchos de nosotros es que Dios no hace excepción de personas. Que una persona que dice quiero recibir a Jesús
o quiero ser parte del reino y confiesa a Jesús en su vida, automáticamente comienza a tener beneficios del reino. El hombre que estaba en la cruz con Jesús nunca fue bautizado. Nunca fue a una escuela de discipulado, nunca tuvo un taller de liderazgo, pero sin embargo, en el momento clave, le dice a Jesús: yo sé quién tú eres, yo quiero estar contigo en el paraíso. Y Jesús lo acepta y le da el derecho para que él pueda también ser parte de su reino. Ahora, número uno, Dios no hace excepción de personas. Número dos, el Espíritu Santo, escuchen bien, porque uno de los secretos interesantes del misterio del Evangelio es que tú no abres puertas, es el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el único que hace que las puertas se abran. Y el Espíritu Santo fue el que tocó a Cornelio, tocó a Pablo y tocó a Pedro. Y fue el que abrió la puerta para que tú y yo como gentiles pudiéramos entrar a lo que es los beneficios del reino. Cornelio y Pedro, miren esto, representan dos mundos. Lo repito, Cornelio en un lado, Pedro en el otro lado, representan dos mundos que Dios decide unir. Tú y yo estamos injertados, conectados con el pueblo de Dios. Estamos conectados con el reino, estamos conectados con el cuerpo, porque Dios, por medio del Espíritu Santo y por medio de la muerte de Jesús, decide conectarnos para que tú y yo tengamos los mismos beneficios. Ahora, Cornelio tenía un corazón preparado por Dios y su posición como centurión romano le daba el beneficio de tener una autoridad en esta tierra. Ahora, ¿cuáles eran las características que tenía Cornelio? Número uno, que su carácter era espiritual. Aleluya. Su carácter no era un carácter carnal, aunque era gentil y aunque era romano y aunque era parte de un componente militar de Roma. Él conocía a Dios en su manera y él era un hombre espiritual. Por eso era que oraba todo el tiempo y sus oraciones eran recibidas. Número dos, era piadoso, era un hombre de compasión. Número tres, tenía temor de Dios. Y escuchen, cuando a ti te hablan de temor de Dios, no te estamos hablando de miedo a Dios. Estamos hablando de reverencia, estamos hablando de respeto, estamos hablando de honrar, estamos hablando de darle al lugar que Él se merece. Cuando tú y yo decimos, yo tengo temor de Dios, el que conoce el secreto del mundo espiritual, el código que ha sido revelado a nosotros, que para el mundo tú le dices, tengo temor de Dios, y como el mundo no conoce ese secreto y ese misterio, dice, este le tiene miedo a Dios. Y para nosotros que conocemos el evangelio, que se nos abrió la puerta, el temor que hablamos no es miedo, es respeto. Estamos hasta ahí. Número 1, 2, 3, 4 era, 3 era que era temeroso de Dios, 4 que era generoso en ofrenda. Generoso era que era una persona dadivosa. Yo no sé si a ti te ha pasado, nosotros somos dadivosos. Yo donde veo una necesidad, quiero ayudar. Yo no sé cuántos aquí son como yo. Yo he escuchado historias de algunos de ustedes que han ayudado gente en el camino, que han encontrado en el camino y Dios los ha tocado y le han hecho compra y le han hecho y le han beneficiado, le han dado una ofrenda, etcétera, etcétera, aún sin conocerlo, porque tu corazón es un corazón piadoso, dadivoso, y esa característica te mantiene el cielo abierto. Escucha bien, la persona dadivosa como era Cornelio, que era generoso, por esa razón dice la Biblia que sus ofrendas fueron reconocidas en el cielo, que su oración era reconocida en el cielo porque él era una persona generosa. Y también, y apunten esta por aquí, y quiero
que ustedes tomen este discipulado de hoy y lo hagan muy suyo. Una de las características que tenía Cornelio era que tenía constancia en la oración. No era que oraba hoy, mañana no, porque no me siento bien, pasado, ay, déjame pensarlo. Al otro día decides orar y te hacen una llamada, ay, no puedo, y al otro día dice, pues lo voy a hacer hoy, te llegó una visita y no puedo orar. No, no. Cornelio estaba claro como un soldado, como un hombre de gobierno, sabía, y los que conocen aquí lo que es lo militar, la rutina de la disciplina. Repito, la rutina de la disciplina, que era orar. Tenía que orar. Yo, llegue quien llegue, dame 15, dame 20, yo tengo que orar. Yo termino mi asignación, yo cumplo con mi compromiso con Dios y entonces yo salgo y te recibo. Hay gente que no tienen esa disciplina, no tienen esa constancia y por eso muchas veces sus ofrendas no son agradables a Dios. Por eso muchas veces tus oraciones a veces no llegan y llegan tarde. ¿Por qué? Porque eres fluctuante en la oración. Una de las cosas que yo estoy haciendo yo personalmente en mi vida es, estoy haciendo ayunos 2 o 3 días en la semana, no el ayuno que todo el mundo entra en enero y todo el mundo rápido se va a 21 días de ayuno, 40 días de ayuno y ya, y es buenísimo porque el ayuno siempre va a ser poderosísimo, pero yo tengo ya una rutina y mi rutina no tiene que ver con que el año llegue para yo hacer ayuno. Yo tengo ya mi estilo de vida, yo tengo mi rutina de oración, yo tengo mi rutina de hacer ayuno, igual que Apóstol Lourdes. Entonces, aunque puedo ayunar 21 días y puedo ayunar en otros días, ya yo por disciplina propia, yo en la semana siempre hago mis ayunos 1 o 2 veces. Y eso me mantiene que conectado con el cielo. Este hombre que era gentil, era una persona constante en lo que era el ayuno y por eso Dios siempre escuchaba su clamor, sus oraciones y sus ofrendas eran memoria para Dios. Principios importantes que tenemos que saber es que Dios responde a un corazón sincero. Apunten eso por ahí. Miren, nosotros como seres humanos podemos tener altas y bajas. Eso es claro. Y podemos tener situaciones en la vida. Pero si tu corazón se mantiene sincero delante de Dios, tus ofrendas serán memorias delante de Dios. Amén. Y Cornelio tenía un corazón sincero, aún sin tener toda la verdad. Dios ahora, para entrar en los detalles y poder no coger mucho tiempo, Dios ahora le da una instrucción a Cornelio. ¿Cuál es la instrucción? Le dice, Cornelio, manda a buscar a Pedro. ¿Qué hizo? ¿Qué hace una persona cuando se te revela los secretos del reino? Rapidito, escríbamelo por ahí, usted en el chat. Una persona que se le revela los misterios del reino o los misterios del evangelio. Te voy a dar la primera. Es obediente. Cornelio, Dios le habla y lo que el Espíritu Santo o el ángel de Dios le está hablando a Cornelio no es cosa fácil porque Cornelio está mandando a buscar a Pedro, que es radical. Yo no sé cuántos Pedros tú conoces, radicales, que su carácter era volátil, que cortaba cabeza, que era una persona de poco temperamento y ahora Dios le está diciendo a Cornelio, manda a buscar a Pedro, en serio. Cómo Pedro va a reaccionar, pero ya Dios había preparado el camino y había enviado un ángel a decirle a Pedro, hello Pedro, te van a mandar a buscar, so chill, pórtate bien y just flow. Solamente sigue y fluye y haz caso. Y Cornelio, obedeciendo, manda a buscar a Pedro y ahora lo que garantiza y lo que hace a Cornelio diferente fue la obediencia que él tuvo delante del ángel de Jehová. Ahora, importante porque cuando nosotros leemos la Biblia, yo no sé si tienes tu Biblia contigo, es bueno que la tengas
porque parte de los discipulados es poder leer la Biblia, porque de qué me vale a mí hablarte tanto y de decirte tanto lo que yo creo, lo que yo aprendí, lo que yo estudié, si la Biblia no me vaquea en lo que yo estoy hablando. Es importante que cuando alguien te enseñe, tenga con él esto que está aquí, que es evidencia. Yo sé que también yo lo tengo acá, no se sienta mal, yo la tengo acá también, pero quiero ir por aquí por la Biblia, porque esta es mi Biblia de cuando yo era evangelista y la tengo toda marcada. Si leemos rapidito y nos vamos al capítulo 10 de Hechos, ustedes saben que comenzando la historia yo iba leyendo que a Cornelio tuvo una visión y Dios le habló y por supuesto le dijo, tus ofrendas han hecho memoria delante de mí. Ahora, el ángel del Señor le da las instrucciones y Pedro y Cornelio las obedece. Y miren lo que ocurre ahora. Yo quiero que si usted se puede ir conmigo rapidito en su Biblia, rapidito, vamos a leer en el capítulo 10, el versículo 33 y después vamos a leer el versículo 44 al 48 y comenzamos a cerrar, por supuesto, lo que es este discipulado. El capítulo 10, el versículo 33, miren lo que dice. Así que pues luego envió por ti y tú has hecho bien en venir. O sea, el ángel va donde Pedro, Pedro obedece y Cornelio ahora lo va a recibir. Y dice el versículo 33, así que luego dice, luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros, está hablando Cornelio a Pedro, estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que tú has, lo que Dios te ha mandado. Cornelio está reconociendo y le está dando el derecho a Pedro como judío de que sea Pedro el que dirija lo que Dios quiera hablar. Cornelio no está violando porque él conoce lo que es el orden, que lo que Dios le habló. Él quiere que sea Pedro que lo hable. Y miren lo que dice el versículo 34, y aquí voy a hacer un paréntesis rapidito. Dice, entonces, dice, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Qué poderoso. Versículo 37 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos oprimidos por el diablo. Ahora Pedro le está explicando a ellos, ustedes saben la historia, ustedes la conocen, pero para ir cerrando, vamos al versículo 44. Versículo 44 y voy cerrando ya lo que es esta clase de hoy. La otra semana tengo a alguien que va a dar la clase, por supuesto, y quiero que ustedes oren, que se preparen, porque yo quisiera escucharlos a ustedes también enseñando igual como tengo ya otros pastores aquí. Versículo 44 del capítulo 10 de Hechos dice esto: mientras aún Pedro estaba, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Miren esto. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, escuchen esto, los que venían con Pedro, que eran los fieles de la circuncisión, que eran judíos, nunca habían visto lo que pasó cuando llegaron a casa de Cornelio. Y ellos se asombran, dice, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo. Di conmigo, gracias Dios porque soy parte de lo que tú vas a hacer en esta tierra.
No importa si nací en Colombia, en Santo Domingo, en Puerto Rico, en Perú, en Argentina, no importa mi nacionalidad, porque te reconozco como mi Dios, soy parte de tu cuerpo y el Espíritu Santo viene a morar en mí para que yo pueda hacer tu voluntad. Miren lo que dice ahora el versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios. Cuando leímos Efesios, Pablo dice, Dios revela el secreto. ¿Cuál es el secreto? Que los gentiles tienen derecho porque son parte de un cuerpo. Eso dice Efesios 3. Y que los gentiles tienen que ahora derecho porque son herederos y coherederos. Amén. Son parte del cuerpo. Y ahora, cuando llegamos aquí a Hechos, todavía Pedro no había visto esa manifestación de que Dios podía revelarse a los gentiles igual que a los judíos. Y dice aquí en el versículo 46, porque los oían hablar en lenguas y que manifestaban a Dios. Para Pedro y para el combo de Pedro, tú y yo no debíamos hablar lengua. Hello, tú y yo no podíamos conocer ese misterio, pero Dios ahora sigue obrando y dice, entonces, versículo 47, respondió Pedro, pues acaso alguno, pues acaso impedir que el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaban que no se fuera. Puntos importantes de esta clase para que los guardes. Tú tienes el mismo derecho que tienen los judíos. Tú tienes el mismo derecho que tienen la gente de Israel. Tú tienes los mismos derechos que tiene cualquier persona que viene del linaje de Abraham, que viene del linaje judío. Y tú y yo hoy tenemos que entender que parte del secreto, y te regalo esto, que tú y yo tenemos que entender es que estamos bajo un nuevo pacto y estamos bajo mejores promesas. Que tú y yo, cuando se abre el cielo y se revela el código secreto, tú y yo ahora tenemos un acceso directo a lo que es la bendición eterna de Dios en nuestra vida. Y yo tú me sentiría feliz y contento en esta noche de que Él me conecta y abre el entendimiento y ahora me permite a mí yo poder con mi boca declarar, yo con mi boca poder profetizar, yo sentir al Espíritu Santo en mi vida como lo sentían ellos. Poder hablar lengua. Si tú no hablas lengua, yo quiero que levantes tus manos porque yo voy a profetizar sobre ti en este día que el Espíritu Santo, acuérdate que cuando el Espíritu Santo se suelta en el aposento alto, había un grupo de hombres y mujeres reunidos, por supuesto, judíos. Pero ahora el Espíritu Santo suelta las lenguas, pero no en un aposento lleno de judíos, sino donde habían judíos y gentiles. Y estaban todos reunidos. Yo no sé si tú estás esperando como yo, pero yo deseo en esta noche que hoy Dios se te revele, que hoy Dios se te aparezca, que hoy Dios te toque, que el Espíritu Santo toque tu boca y que tú comiences a conocer el misterio de hablar en otras lenguas y a reconocer que tú y yo tenemos derechos propios, no derechos que nos robamos, sino derechos propios de parte de Dios en nuestra vida para poder hablar en otra lengua. ¿Cuál es el secreto o cuál es la conexión de este tema? Que antes, en el Antiguo Testamento, no teníamos ese derecho y ahora, por medio de Jesús, abrió las compuertas del cielo y tú y yo tenemos hoy un acceso a profetizar, a declarar, a creer
Vemos el centurión, vemos a cómo Dios se le revela al centurión que no era un hombre, por supuesto, del pueblo de Israel, y vemos cómo Dios se le revela. Y qué lindo, yo no sé tú, qué lindo es saber que Dios toma nuestras ofrendas. ¿Cuáles son nuestras ofrendas? Nuestros sacrificios. Yo no sé cuántos aquí se han sacrificado. Yo quisiera ver las manos. Han pagado un precio, no porque recibiste a Jesús, por mantenerte sirviéndole, por mantenerte creyéndole, por mantenerte conectado. A muchos de nosotros nos ha golpeado la tormenta, los vientos, las crisis, las situaciones, las condiciones de salud, pero nos hemos mantenido firmes creyendo. ¿Por qué? Porque hay ofrendas que Dios toma como memoria. ¿Qué es una ofrenda de memoria? El sacrificio de alabanza que muchos de ustedes a veces hacen sin poder. Yo no sé si te ha pasado, yo he estado en mi vida en momentos, por lo menos Magali, ayúdame, no me dejes solo esta noche, donde yo no he querido ni orar, donde yo me he sentido a veces hasta sin deseo de seguir, me he sentido como fracasado, me he sentido herido, traicionado, pero en medio de eso he recordado que hay un secreto que que Dios nos dio y descubrimos, y es que adorar a Dios en medio de tu crisis. Y cuando Dios te ve a ti, escucha esto y recibe esta palabra, cuando Dios te ve a ti adorando en medio de una crisis que tú dices, no sé cómo la voy a resolver, no sé cómo va a pasar, no sé qué va a suceder, y tú estás ahí diciéndole, Señor, pero te doy gracias porque tu amor es infinito, porque soy parte de tu cuerpo. Esa es la ofrenda de memoria que muchas veces Dios recuerda y nunca se olvida de ella. Cierro con esto. El Salmo 20, por favor, si lo puedes buscar. Salmo 20. ¿Qué dice el Salmo 20? El versículo 3 al 6. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Gloria al que vive para siempre. Lo mismo que hizo Cornelio, el centurión. Él dice Dios que sus ofrendas eran memoria. ¿Y qué hace esto Dios? El holocausto. ¿Qué es el holocausto? El sacrificio. El sacrificio de darle a Dios lo mejor, de darle a Dios lo primero, de darle a Dios la alabanza. El salmista dice, haga memoria de toda tu ofrenda y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Aleluya. Yo decía, comenzando este año, que este es el año de ver las promesas cumplidas. Quizás tú no lo aceptas, yo digo amén por mí solo. Yo comencé a ver ofrendas, yo comencé a ver promesas que Dios está cumpliendo, pero todavía faltan muchas que quiero ver que vienen de camino. Y este es el año, ahora mismo tenemos 300, qué sé yo cuántos días por delante. Estamos en el día cuánto, 13, 14, 15. No sé qué día estamos ahora mismo que estoy aquí, pero si le restas a eso 365 menos los días que tenemos, ese resto de días te falta para que Dios cumpla todas las promesas que te prometió a ti desde tiempos antiguos hasta este tiempo. Y yo estoy listo para que cada día Dios me sorprenda con una de las promesas que yo estaba esperando. Amén. El salmista dice, para ir cerrando, dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros, tú y yo, nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Diga amén a eso, Dios mío. Conceda, yo te estoy profetizando en medio de este discipulado. Conceda a Jehová todas tus peticiones en el nombre de Jesús. Y dice, y ahora entiendo que Jehová guarda su ungido, lo irá desde su santo cielo
con fuerza salvadora a su diestra. Aleluya. Yo quiero cerrar con esto. Nunca camines por debajo de lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Repito, nunca camines por debajo de todo lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Aprende a caminar como Dios te ve, como Dios te creó, como Dios te preparó y aprende a arrebatar las promesas. Lo repito, aprende a arrebatar las promesas. Yo no sé cuántos de ustedes hoy me dicen, apóstol, yo estoy esperando algo, Dios me habló, lo estoy esperando, eso está ahí. Aprende tú. Ahora, lo que era secreto, que yo hablaba, que el Antiguo Testamento pensaba, ya no lo es. Ahora es un código. Lo que era secreto, un misterio, ahora es un código en tu vida. Ahora tú sabes algo que a lo mejor no sabía, yo no lo sabía hasta que me convierto, que yo soy hijo y que yo no soy un error de papá, no soy un error de mamá, yo no fui un fracaso, yo fui un procesado. Aleluya. Yo no fui un fracaso, yo fui un procesado. Andrea no era un fracaso, era una procesada. Magali no eres un fracaso, era una procesada. Pastora Kenia, tú no eres un fracaso, tú eres una procesada que hoy conoce unos códigos secretos que han sido de bendición para tu vida. Amén. So,